Mis amigos, hoy vamos a presentar este capítulo titulado La ciudad de la justicia, que está situada en un lugar tenebroso en el plano espiritual, nos dice Manuel I de Miranda, y él nos narra cómo la ausencia del bien nos aparta de las leyes divinas, haciendo que suframos. Pero los trabajadores de Jesús, al que está integrado Miranda, se esfuerzan en su labor con dedicación, disciplina y amor, elementos que nos dan crédito para la evolución. Comienza entonces Manuel Filomeno de Miranda presentándonos una idea maravillosa para tener en cuenta a los espíritas encarnados, también como los desencarnados. Y él nos dice de esta manera: cuando alguien elige trabajar en la viña del Señor, ya no dispone de tiempo libre ni se desanima ante el servicio, porque en todas partes se encuentran oportunidades para reflexionar y aprender. Miranda señala aquí que cuando hemos comprendido el tiempo perdido por distracciones y falta de voluntad, las cosas cambian de matiz y el tiempo se comienza entonces a valorar. Él nos comenta que en el lugar donde se hospedaba él y el equipo de trabajo, no faltaba nunca la oportunidad de ayudar, porque las criaturas humanas siempre se hallan en proceso de aprendizaje. Y yo agrego también que también ese proceso de aprendizaje también está en los espíritus desencarnados. Porque todos nosotros, los encarnados, tenemos ante nuestros ojos variadas experiencias que constituyen para nuestra evolución. Después de las reuniones mediúnicas que se han estado relatando en capítulos anteriores, ustedes recordarán, sobre el enano y el obispo, el equipo donde se encuentra Miranda recibe instrucciones para analizar la posibilidad de hacer una visita a las cavernas donde se refugian los espíritus denominados justicieros. De ahí el título de este capítulo, La ciudad de la justicia. El hermano Spinelli y principalmente Eurípides conocían la ubicación de esa región en medio de pantanos y cerca de una cadena montañosa muy conocida. Y en horas de la mañana, reunidos en su área de trabajo, el mentor les mostró un plano detallado de la referida comunidad. En una proyección sobre una pantalla observaron fascinados las imágenes reales de aquel lugar en gráficos que cobraban vida con movimiento y muy bien definido. Esta narración de una proyección en pantalla con imágenes reales y en movimiento es la tecnología habitual en el plano espiritual, y hoy nosotros la tenemos, nos resulta muy común porque ya ha sido implantada y desarrollada aquí en la Tierra. En el inmenso pantano, que en algunas partes se hallaba cubierto con una espesa vegetación, fluctuaba una espuma oscura y hedionda, y el habitante estaba sumergido en una neblina oscura y compacta que exhalaba un olor pútrido. Para llegar había que cruzar un inmenso charco de lodo aspestoso en pleno corazón de una selva sometida a las mareas que depositaban basura y cadáveres de animales, de modo que todo el lugar contenía una terrible podredumbre. Aves de hábitos necrófagos y de tamaño exagerado graznando amenazadoramente volaban sobre la región sombría en la que no penetraba la luz solar. Espíritus entonces enfermos, peludos y ligeramente parecidos a los biotipos humanos primitivos recorrían la periferia con palos en las manos a modo de guardias o vigías. Sonidos extraños y fúnebres se oían de manera esporádica en medio del estruendo de truenos y rayos que rasgaban la oscuridad
y agrietaban el suelo, sacudido por el impacto. Era un escenario semejante al del período de los primeros homínidos, que son los Homo erectus, más simios que humanos. Todavía curvados, esos seres gesticulaban con todo el cuerpo sin articular sonidos que se corresponderían con los de la comunicación verbal. Aguaceros constantes y helados caían sobre la temeraria región, por lo que toda el área resultaba diluviana y fantasmagórica. Tal era la visión del plano presentado en su aspecto espiritual, si bien en el exterior, a nivel físico, sus características también eran muy tenebrosas. El benefactor entonces les explicaba a esa construcción que esa construcción había sido aprovechada durante siglos por sus condiciones geográficas primitivas desde la época de las invasiones bárbaras y que era ampliada permanentemente para los fines hediondos a que se dedicaba. Fíjense qué cosa más interesante. Bueno, la cosa es que dice que es probable que Virgilio haya conducido a Dante Alighieri en estado de desdoblamiento parcial durante el sueño a una región semejante a esa en algún lugar de la Tierra, pues hay varias en todo el planeta, lo cual dio lugar al tenebroso concepto del infierno de la Divina Comedia. El objetivo era encontrar un punto débil que les permitiera a ellos cruzar la inmensa frontera de aquel submundo para luego realizar los estudios necesarios para llegar hasta él, debido a la situación de los miles de espíritus que habitaban allí desde la antigüedad. Resultaba muy complejo desplazar físicamente a esa comunidad reacia a las propuestas de reencarnar una vez más en la tierra. Fíjense qué detalle. Miles de espíritus que estaban allí hacía muchísimo tiempo. Bueno, la proyección especial sobre la pantalla era impresionante, pues parecía que ellos se encontraban en aquella región hostil. Después de minuciosos estudios, Eurípides propuso que aguardaran hasta el anochecer, ya que en medio de la oscuridad, el grupo de ellos se acercaría a uno de esos accesos que estaban bien vigilados para cuando llegara algún rebaño de espíritus reclutados, ellos se confundieran para atravesar un estrecho puente tendido sobre el tremedal. Una vez en el interior, entonces ellos podrían desplazarse entre los grupos que deambulaban por esa zona. Aceptada entonces esa propuesta, se les propuso mantener una conducta mental compasiva y misericordiosa, a modo de coraza vibratoria que los protegiera de las redes tóxicas de ese nefasto ambiente, y al mismo tiempo para que pudieran alcanzar la meta que ignoraban en lo personal. Yo considero que realmente realizar un trabajo de esta envergadura se necesita tener mucha fe, mucho control y llenarnos de esa coraza vibratoria de amor y de paz. Miranda entonces dice que todavía no tenía él la experiencia en tecnologías trascendentes y observaba con curiosidad que en el plano proyectado, a medida que se detenían ante algún detalle, este cobraba vida y se mostraba en 3 dimensiones. Aguardando durante horas, apostados en las inmediaciones de la tenebrosa región, que estaba cubierta con una densa capa de vibraciones de bajísimo nivel, emanada por sus nefastos residentes. Durante ese tiempo, se les acercó un grupo significativo de espíritus que podían ser identificados por sus funciones y de hecho se dieron cuenta de que se trataba de especialistas en un tipo de ingeniería que aún Miranda desconocía.
Recibidos afectuosamente por el benefactor Spinelli, que los aguardaba discretamente, tuvieron acceso inmediato a la pantalla en la que se reflejaba el plano de la comunidad que acababan de conocer gracias a esa proyección especial y que pronto habrían ellos de visitar. Analizaron entonces minuciosamente los cimientos de las construcciones cavernosas, fíjense cosa más interesante, ¿no? A fin de seleccionar la maquinaria especial que pudiera remover esas edificaciones fluídicas subterráneas que contenían salas sombrías convertidas en extrañas habitaciones dedicadas al castigo y como residencias colectivas promiscuas y miserables. Así pues, se determinó la forma más eficiente para trasladar todo ese conjunto, de tal modo que solo quedaran las cavernas naturales que futuros espeleólogos identificarían como galerías extraordinarias, sin que tuvieran la menor idea de lo que en ellas había ocurrido durante siglos. Y para completar ese plan de transferencia de aquella especie de ciudad, era indispensable penetrar, lógicamente, en su interior. El amor del Padre Celestial, que siempre se propone liberar del crimen a los espíritus y no castigarlos por los errores cometidos, permitía que las cavernas espirituales misericordiosas visitaran esa región de sufrimiento para rescatar a aquellos que se encontraban arrepentidos sinceramente en el lodazal de la entrada. Animales extraños y viciosos que eran producto de fenómenos de su antropía amenazan a semejanza de batracios y otros seres repulsivos, se ahogaban en el lodo incesantemente. Eran espíritus desencarnados, sí, pero habían despertado en esa terrible prisión a cielo abierto, cuyas emanaciones pantanosas cubrían el brillo de las estrellas. Y en el aire, una tempestad constante y despiadada azotaba la región con una lluvia helada, cayendo relámpagos y truenos que eran espantosos. Los atormentados entonces, que intentaban huir, se apoyaban en el lodo movedizo que cedía ante su peso y volvían a sumergirlos, ahogándolos de continuo. Santa Isabel de Portugal, junto con muchos grupos inspirados en su caridad, visitaba aquellos abismos en homenaje a la Madre Santísima, y los equipos de socorristas arrojaban en el pantano unas redes luminosas magnéticas que les permitían retirar a los sufridores sinceramente arrepentidos. Porque por esa razón quedaban imantados a sus mallas. Y en cambio, cuando la transformación interior no era legítima, las redes se rompían y volvían a caer en el mismo lodo. ¿Por qué? Realmente por lo que dice allí. Porque el arrepentimiento era ficticio, no era sincero, no era de verdad. Dice Manuel Firmino de Miranda que nadie puede engañar a las leyes universales ni obtener una excepción respecto de ellas. Aquella región era, incluso para ellos, de difícil acceso, a pesar de la buena voluntad. La noche entonces había llegado fúnebre, de modo que a la hora establecida se organizaron y se reunieron al borde del inmenso pantano del horror y oraron emocionados y dieron comienzo a esa gran travesía. Se escuchaba entonces el clamor de la tempestad y de los seres espirituales que se quejaban, emitiendo horribles lamentos mezclados con las voces de aves aterradoras que volaban sobre las cabezas. Fueron advertidos entonces que tuvieran mucho cuidado respecto a sus sentimientos de compasión por esos dolores,
porque debían comprender que si bien todos ellos habían elegido espontáneamente ese hábitat, había algunos farsantes que imploraban misericordia a la manera de las sirenas mitológicas del libro La Odisea, escrito por Homero, y que traían con sus melodías a los navegantes distraídos o curiosos, a fin de devorarlos después. Como vemos entonces, la vigilancia es una práctica no solo cuando se está encarnado, sino también cuando se está en el plano espiritual. Sigue diciendo entonces Miranda que ellos vieron varios ejemplos de seres mistificadores que surgían llorando ante ellos para inspirarles piedad, pero que eran obsesores tramposos cuya intención era desviarlos del camino seguro y hacer que cayeran en sus seducciones. En aproximadamente media hora atravesaron el charco pestilente y llegaron a la tierra firme. Encima de la hedionda y sombría entrada se veía un cartel mal presentado y grotesco con la inscripción Ciudad de la Justicia. Atento y amoroso, Eurípides percibió la angustia que tenía Miranda y de inmediato, con una fuerte vibración mental, lo indujo diciéndole: piensa en Jesús y en su amor, porque aquí son mayoría los que lo detestan y los que lo defraudaron. Después de recomponerse entonces Miranda, él pensó entonces en el sermón de la montaña y se dividieron en grupos y cada uno tenía una función específica. Se adentraron en un largo corredor central. El pandemonio era impactante, dice él. Las aberraciones inimaginables eran un espectáculo deprimente y nauseabundo. Era necesario un buen control mental para cumplir con el objetivo que los había llevado a ellos hasta allí. Y llegaron a una amplia sala entonces, repleta de residentes, y les dio la impresión de que se hallaban a cabo una especie de juicio. Y se escuchaban entonces gritos. Los auxiliares del espantoso tribunal aplicaban latigazos a la multitud a la vez que los criminales eran juzgados. Y algunos de ellos habían sido falsos representantes de cultos religiosos, líderes comunitarios y administradores que habían usurpado bienes públicos. Aterrados entonces, cada cual intentaba justificar sus actos inmorales, negando las acusaciones inclementes, hasta que finalmente cedían, pues le mostraban escenas indignas expuestas en una pantalla muy grande en la que se proyectaban algunos de los momentos increíbles en los que ellos delinquieron. Los castigos, dice Manuel Firmero de Miranda, eran crueles e irrevocables hasta que pagaban parte de la culpa y volverían a ser juzgados nuevamente. Entonces, el enfermo era atado a una especie de silla especial, le colocaban sobre su cabeza una corona metálica semejante a la que se aplica en los condenados a muerte en la silla eléctrica, con unos cables que se conectaban a los equipos de los justicieros hipnotizadores. Entonces, emitía una orden con fuerza mental. Eres un lobo, tiemblas como un lobo, adoptas tu personalidad real. Y de ese modo, las leves facciones que llevaban impresas en el rostro eran acentuadas hasta completar la hipnoplastía. Posteriormente, el bendito Eurípides le explicó que durante los graves periodos de los movimientos guerreros en la Tierra, esas entidades son liberadas y comienzan a contribuir con los horrores bélicos. Fíjense aquí, hagamos un paréntesis, porque haciendo una reflexión y observando cómo está el mundo que nosotros estamos viviendo, podemos darnos cuenta
¿Cuáles son las influencias que está teniendo nuestra sociedad hoy por hoy ante las guerras, los disturbios sociales en las ciudades, diferentes países, etcétera, etcétera? Y sigue diciendo Miranda que en este momento, cuando una tremenda obsesión colectiva invade el planeta, son incontables los espíritus de ese calibre moral que son liberados para la hedionda campaña de perversión de los sentidos y los sentimientos para la pantomima del odio contra Jesús y sus discípulos, para escribir biografías de carácter destructivo contra mujeres y hombres que edificaron el bien en la civilización, pero en lo que se señalan equivocaciones que solo se encuentran en la imaginación de los autores con el fin de confundir. Y cuando estas personas hacen este tipo de escritos, denigrando a mujeres y hombres honestos de la humanidad, no saben que después en el mundo espiritual eso tiene una consecuencia y muy grave. Sigue diciendo él que al mismo tiempo divulgan verdades a medias que son más peligrosas que las negativas, porque trastornan el pensamiento y la conducta de las personas inmaduras e ingenuas que todavía no se encontraron a sí mismas. La imaginación enloquecida de los individuos malos no tiene límites y da lugar a las más inconcebibles manifestaciones exteriores, en las que se complacen para perderse cada vez más en los laberintos de las aflicciones sin medida hasta el momento en que la divinidad, fíjense, interfiere por medio de expiaciones colectivas como las que son activadas en este periodo que nosotros estamos viviendo de transición planetaria. Escucharon entonces ellos sonidos de unos cuernos y en medio de una docena de terribles individuos lupinos que portaban antorchas de llamas precipitadas, ingresó un ser monstruoso mientras se cantaba una canción fecenina. Voy para atrás. Sí, una canción fecenina, y de inmediato el jefe tomó asiento en el ridículo trono. El bullicio era terrible, tanto como los dolores que impregnaban el aire denso y sombrío. La cueva iluminada por las antorchas parecía infernal. Fíjense qué ambiente, ¿no? Y extraños sonidos se mezclaban con los bramidos del mar, de los sufrimientos, con súplicas de auxilio, gemidos y carcajadas de locura. Sin que ellos fueran agredidos, o sea, el grupo donde estaba Miranda, los empujaron hacia el centro de esa sala, para luego apartarse cuidadosamente dejándolos aislados. Miranda miró entonces los rostros de Eurípides y Spinelli y vio en ellos una serenidad superior, un suave brillo que reflejaba su sintonía con Jesús. Los que vivíamos, dice Miranda, esa experiencia por primera vez, a pesar de la confianza, estamos preocupados. Y una armonía sutil los envolvió y entonces recordó Miranda el holocausto de los cristianos primitivos. Y de repente sonaron unos tambores sordos y se produjo un inesperado silencio. El jefe entonces, con una apariencia tribal, se levantó de su trono y todos se posternaron ante él, enunciando expresiones soeces y lisonjeras, como si fueran actores de un espectáculo realmente grotesco y ridículo. Y entonces les preguntó al grupo, con una voz ronca y amenazadora: ¿quiénes sois y qué deseáis aquí? ¿Cómo os atrevisteis a entrar en nuestra ciudad sin las credenciales de autorización? Eurípides entonces, con una mirada de conmiseración, respondió: somos discípulos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y vinimos aquí en su nombre para dar noticias de su reino. No pudo seguir porque la frase fue interrumpida por una tempestad de carcajadas, sarcasmos y acusaciones, cosa que es muy normal en el mundo espiritual cuando se está en este ambiente. Bueno, la cosa es que el cabecilla pidió silencio con un grito estruendoso
y dijo así, continúa, dijo con irreprimible ira, ¿cuáles son esas noticias? Y él respondió entonces sin perturbarse. Él está tranquilo, él está armonizado, él está en sintonía con Jesús. Y le dice así, estamos viviendo en el periodo que se conoce como el final de los tiempos malos. Muy pronto la auténtica justicia reinará en los corazones espirituales de la humanidad sin disfraces ni dominaciones arbitrarias impuestas a la fuerza. Como en esta ciudad parecen dedicarse a impartir justicia, fuimos enviados aquí para invitaros a que despertéis ante la verdad, para que vuestros esclavos sean liberados, para que abráis las puertas de las cárceles y desocupéis los antros en los que aplicáis las denominadas reglas de sometimiento, a fin de que los condenados tengan la oportunidad de arrepentirse de los errores cometidos y puedan reencarnar masivamente para obtener la redención de los inminentes últimos días. ¿Ven? Aquí nosotros vemos claramente cómo siempre todos los espíritus tienen oportunidad, porque eso es lo que Dios siempre quiere para todos los hijos de su creación. Mientras entonces hablaba, algunas bestias feroces se acercaron agresivas e intentaron atacar al noble misionero del amor, pero se detuvieron inmovilizados por una extraña energía. Jabalinas y piedras, palos, basura y todo cuanto tenían a su alcance cayó como lluvia de odio sobre ellos. Sin embargo, los objetos quedaron suspendidos en el aire. Fue un espectáculo impresionante esto, ¿no? Oscureciendo aún más el recinto sombrío. La escena imprevista causó estupor, especialmente cuando el dominador gritó a sus guardias, que tenían una apariencia canina y lupina, traerlo cerca de mí para que pueda abofetearlo. Se abalanzaron sobre ellos, sobre el grupo de Spinelli, de Manuel Filomeno de Miranda, etc. ¿Y qué pasó? Pues que ellos tuvieron, si estuvieran en la arena de combate, pero en el momento que ellos saltaron para caer sobre ese pequeño grupo, quedaron paralizados en el aire con su gesto amenazador. O sea, inmóviles. Y entonces Eurípides se acercó espontáneamente, tranquilo, al escenario donde se hallaba la parodia del trono y dijo con sublime serenidad, vinimos aquí en paz con el objetivo de ayudaros a cambiar de actitud y encaminaros a la luz del divino amor. Sin embargo, somos agredidos por el odio y el miedo que os domina. Jesús es el Señor y nadie puede vencerlo porque es la luz del mundo y la puerta para la salvación. ¿Por qué lo odiáis? Y el bullicio era ensordecedor. Algunos gritaban con miedo, pues suponían que se llaman ante dioses mitológicos o seres infernales mucho más poderosos que ellos, que los torturaban. Y el verdugo, vociferando amenazadamente con los ojos enaltecidos, empuñó su lanza y su escudo primitivo y bajó algunos escalones para pararse cara a cara delante del apóstol del sacramento. Sí, lo quería intimidar. Sin embargo, dice, nosotros odiamos a tu gobernante y hemos construido este reino para hacer justicia en nombre de sus víctimas. Destruiremos la memoria del farsante de la cruz. No renunciaremos a nuestro plan, ni detendremos el avance del grupo que pronto saldrá de aquí en dirección a las criaturas humanas encarnadas para exterminar a los desdichados que se vinculan a él. Entonces aquí estamos nosotros también implícitos en esto, los espíritas y los que no son espíritas también. Toda aquella persona de bien está bajo esta situación. Bueno, y en ese momento ellos oyeron entonces el alarido de una infinidad de voces, de espíritus que formaban una especie de ejército y se preparaban para atacar a los seres humanos, agravando la pandemia. Fíjense eso, en plena situación de la pandemia, estos espíritus son lanzados para complicar aún más las cosas. Y los actos criminales que afectaban las familias desequilibradas en sus hogares. ¿Cuáles son esas familias desequilibradas?
aquellas familias que no tienen el hábito de oración, que no están armonizadas con las leyes divinas, etcétera, etcétera. Y hubo un diálogo entonces a partir de allí, que yo no voy a presentar, es corto, lo dejo para que ustedes lo busquen, y voy a continuar aquí en esta otra parte que dice, y sin embargo, le advirtió a Eurípides, Jesús regresó con sus benditos discípulos, los misioneros, para rehabilitar el mundo ingrato, y ahora su doctrina resurge a través de nosotros los inmortales. Fíjense lo que va a pasar ahora, porque la situación con los agresores se tornaba cada vez peor, hasta que nuestro benefactor, o sea, Eurípides, pleno de fe, comenzó a ejercer una influencia benéfica sobre los tenebrosos encarcelados que no entendían exactamente qué era lo que estaba ocurriendo. Y en ese ambiente que era tenso y exudaba bajísimas vibraciones, pero la mente cristiana de ese grupo lo impregnaban poco a poco con una tenue claridad que no solo se mezclaba con las densas nieblas, sino que envolvía al combatiente del Evangelio. Bien, yo quiero aquí hacer alguna anotación, porque esto que está describiendo Manuel Filomeno de Miranda, de ese envolvimiento, de esa inducción, de ese pensamiento que va envolviendo ese ambiente, eso lo describe Andrés Luis en el libro Mecanismo de la Mediunidad, capítulo 6, que se titula Circuito eléctrico y circuito mediúnico, porque la inducción, esa que está narrando aquí, Manuel Filomeno de Miranda, quiere decir que es la voluntad activa del comunicante, en este caso es Eurípides, que sustenta la corriente mental, y es lo que está pasando. Y dice Andrés Luis, en el subtítulo Inductancia, en el circuito eléctrico, inductancia es la peculiaridad a través de la cual la energía es acumulada en el campo magnético provocado por la corriente, impidiéndole la alteración de lo que está pasando aquí, ya sea por aumento o por disminución. Y más abajo dice Andrés Luis, y en el circuito mediúnico se verifica esa misma condición ante la energía mento-electromagnética almacenada en el campo de la asociación mental entre la entidad comunicante y el medium, provocada por el equilibrio entre ambos e impidiendo posibles variaciones. Entonces, esa mentalidad de Eurípides, ese envolvimiento de Eurípides, esa inducción de Eurípides del grupo, envuelve y los paraliza, los tranquiliza, y es lo que está narrando Manuel Filomeno de Miranda. Voy a continuar, porque profundamente compadecido, Eurípides le dijo entonces, hermano mío, aprovecha este momento. Jesús te espera, rinde a su misericordia, libérate del odio que te consume. Nunca, gritó el adversario, lo perseguiremos hasta destruirlo o hasta nuestra destrucción. No se trata de un asunto banal. Son siglos de rencor y de lucha. Y esta vez nuestros ejércitos sembrarán el terror y el crimen entre aquellos que se vinculan a él. Muy pronto daré la orden e iré personalmente para dirigir esa ofensiva. No me engañaréis con esos trucos circenses paralizando a mis secuaces. No olvidéis que sois invasores de una propiedad que no os pertenece. No hace falta que os diga que también dispongo de ese y otros recursos. Y de inmediato se dirige entonces él hacia esos espíritus que estaban ahí colgados, paralizados, inmovilizados, y en viva actitud de agresividad, enunciando algunas palabras que parecían cabalísticas, hizo unos ademanes un tanto ridículos y los devolvió al movimiento, a tal punto que todos cayeron al suelo. Y en ese momento, el visitante que representaba el Señor concluyó esa visita diciendo así: hemos cumplido con nuestro deber. Aún estás a tiempo, toda vez que cuando salgamos de aquí, no tendremos otra alternativa más que trasladar toda esta ciudad hacia la región del exilio destinada a los magos. Y con estas palabras de Eurípides,
El grupo fue saliendo lentamente entre todos esos perturbados que se encontraban. Algunos lloraban, pedían ayuda, otros emitían carcajadas bestiales, y al llegar ellos tranquilamente a la entrada, se encontraron con el resto de los compañeros. Acuérdense que ellos se habían dividido y tomaron el camino de regreso. La noche entonces, envuelta en la palidez de una luz turbia, que apenas vencía las capas cargadas con densas vibraciones inferiores. Y así termina este capítulo, pero yo quiero añadir alguna cosita más. Y es la siguiente. Voy a agregar algo para finalizar. Y como hemos visto, la interferencia de espíritus malintencionados debido a la inferioridad moral es constante sobre nosotros los encarnados. Por eso, utilizando un texto también de Manuel Filomeno de Miranda, esta vez del libro Perturbaciones Espirituales, capítulo 9, que se titula Se amplía el área de trabajo, él nos dice: los enemigos desencarnados constituyen una pesada carga psíquica sobre la humanidad física, porque las almas despojadas del organismo fisiológico aún están aprisionadas por las pasiones inferiores, en vanos intentos de lucha contra las soberanas leyes de la vida. Al desencarnar, sometidos al peso del fardo del odio y de los deseos de venganza contra sus hermanos, se reúnen en bandos y en ciudades donde se suponen libres de la intervención divina, de modo que luchan con ferocidad contra el amor y la solidaridad, que son dos hermosos comportamientos saludables, promotores de la felicidad terrenal, pero que siempre esa felicidad es relativa. Pues con esto terminamos. Le damos las gracias por estar aquí y por darme la oportunidad de presentar este tema. Un fuerte abrazo para todos, mucha paz.